lo vamos a dedicar a hablar sobre glaucoma. Le damos la bienvenida a la doctora Marisela Méndez, oftalmóloga y además integrante titular de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Bienvenida, doctora Méndez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Vanessa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Méndez, empecemos con el glaucoma y la relación entre el glaucoma, el género y la edad. ¿Es una enfermedad de personas mayores? ¿Es una afección de personas mayores o es un mito? Bueno, realmente la incidencia del glaucoma es indiferente por sexo. Hay mayor prevalencia en la mujer de acuerdo a algunos factores de riesgo. Es una enfermedad que puede inclusive tener manifestación congénita o pediátrica dependiendo del tipo de paciente. Lo más frecuente es asociarse a los grupos etarios, de acuerdo a la población. Por lo menos en la población latina, se tiene que la incidencia de la enfermedad inicia a partir de los 40 años. Okay. En la población occidental, ya las tasas de los grupos etarios cambian, hay mayor riesgo a partir de los 60 años, pero nosotros, por este gran mestizaje que hemos tenido, tenemos una prevalencia, una incidencia de un factor de riesgo de un 40%. A partir de los 40 años. 40% a partir de los 40 años. Sí, señor. Este riesgo, este factor de riesgo puede intensificarse con la herencia, es decir, con el conocimiento de antecedentes familiares. Es decir, tuve un abuelo que tuvo glaucoma, tuve una tía, hubo alguien en mi familia, en otra generación, que perdió la visión por causa desconocida. Eso podría asociarse al glaucoma hasta que se demuestre lo contrario. Y eso va a ir en el código genético de la persona. Quizás no lo van a manifestar todos los integrantes de esa familia, pero son lo que llamamos por diagnóstico sospechoso de glaucoma por herencia o por antecedentes familiares. ¿Qué sucede con el ojo y el glaucoma, doctora Méndez? ¿Qué pasa con la visión y el glaucoma? La visión en el glaucoma se puede perder. De hecho, está descrito por los organismos de salud mundial, por la OMS y otras entidades que se encargan de lo competente, como la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Los estudios y todas las proyecciones que se hacen, imagínense, hace 20 años se decía en el estudio de glaucoma, la edición 2020, se decía que la proyección iba a ser para el 2020 de 40 millones de personas que iban a quedar ciegas por esa causa. Hoy en día las proyecciones siguen avanzando, se habla de que ya para el 2040 estaremos hablando de una población mundial afectada por ceguera por glaucoma, probablemente pueda ser hasta unos 80 millones de personas por esta causa. El 90% de esta enfermedad es prevenible. Por eso es que hoy, Día Mundial de Glaucoma, nosotros nos enfatizamos en la prevención. ¿Qué debemos hacer para prevenirlo justamente, doctora Méndez? Hay que recordar, Vanessa, que esta es una enfermedad que es silenciosa, que no te va a dar síntomas, que no te va a dar dolor, que no te va a dar visión borrosa, porque un paciente de glaucoma a veces puede tener mediciones de visión objetiva de 20/20, 20/40. La única forma es acudiendo a consulta, haciendo el control oftalmológico anual, descartar la patología, indagar los antecedentes familiares y concientizar a la población de que es una enfermedad ligada a la herencia, que si hay riesgo familiar y es prevenible en un 90%. Es decir, no hay ¿Qué hago si tengo riesgo familiar, por ejemplo, doctora Méndez? Si tengo un riesgo familiar, esa familia debería hacerse el despistaje, el screening completo, ir al oftalmólogo, tomar la presión, dilatación de pupila, análisis de papila, nervio óptico, campos visuales. Todos los exámenes complementarios se harán de acuerdo a las características de este paciente, la evaluación oftalmológica completa. Ahí la prevención. Es como cuando el hipertenso va al cardiólogo, o las mujeres para prevenir el cáncer de cuello uterino van al ginecólogo. Igual, aplica la prevención, el control anual. El control anual fundamentalmente. Una vez que se hace un diagnóstico de glaucoma, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se trata? El tratamiento, la premisa en un paciente primera vez que no tenga un daño severo, el tratamiento es médico. Tan sencillo como aplicar una gota una vez al día o 2 veces al día, dependiendo de las características propias de esa paciente y cuál sea la droga más idónea para él.
y el seguimiento. Luego de iniciar el tratamiento, el paciente acudirá a control 1 o 2 veces al año. Si se consigue controlar, regular la presión de ese paciente de una manera segura, que no sea evidente avance de la enfermedad, se puede decir que ese paciente está bien controlado. Pero siempre debe haber una constancia en cuanto a la evolución, el seguimiento. Muchos pacientes se confían Sí. y usan la gota un año, se van, la suspenden por diferentes causas, económicas, personales, negación. ¿Cuáles son los Después, riesgos de suspender el tratamiento, doctora Méndez? la pérdida del campo visual y ceguera irreversible. Claro. Ante eso no hay nada que hacer. Ante eso, hasta ahorita, con los avances científicos, no. La visión que se pierde en el glaucoma es una visión que no se recupera. Por eso tenemos que cuidar y prevenir la enfermedad. Doctora Méndez, usted hablaba de control, por lo menos un control anual, cuando se trata de personas con antecedentes familiares. Personas que no tengan antecedentes familiares, ¿también el control anual? Sí. Es muy importante esta pregunta que me estás haciendo, porque hay pacientes que no tienen riesgo por antecedentes familiares, pero pueden tener riesgo por enfermedades sistémicas o por condiciones propias de variaciones anatómicas, de forma, de espacio, como ocurre en algunos pacientes, por ejemplo los hipermétropes. Sí. Los pacientes hipermétropes siempre me llama mucho la atención en la consulta, porque es un paciente que toda su vida ha estado bien, que toda su vida ha tenido las presiones bien, pero los ojos hipermétropes por excelencia tienden a ser ojos de diámetros más pequeños, más estrechos, y cuando van envejeciendo cambia la forma o configuración, volumen del cristalino, lente natural con el que nacemos, y esto puede acarrear cambios en la anatomía y en los espacios internos del ojo, estimulando el aumento de la presión. Y el aumento de la presión de forma intermitente o sostenida les produce a la larga un glaucoma. Entonces la persona con hipermetropía puede tener un riesgo de desarrollar glaucoma. Puede tener riesgo de desarrollar glaucoma. Por eso es importante la evolución constante de estos pacientes. Yo veo muchos pacientes hipermétropes y la prevención en ese momento es decirme, estás perfecto, la presión está bien, tu fondo de ojo está bien, no hay cambios significativos en el cristalino que afecten tu cámara anterior, tu presión intraocular, pero tienes que acudir a consulta. Lo malo es cuando un paciente se pierde de la consulta y empiezan a haber sorpresas. Sí. Doctora Méndez, muchísimas gracias. Sus puntos de contacto, por favor, para finalizar. Bueno, estamos para atenderlos a todos en el Centro Clínico La Urbina. Mi número de contacto es 0414-459-8495 y en las redes doctoraglaucoma.md. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Gracias, doctora. Feliz tarde. 2:57.